Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Amados hermanos, estamos de vuelta ya para el estudio de esta noche. Como usted puede ver, hoy vamos a estar concentrados en Filipenses, en el capítulo 1, específicamente en versículos 12 al 26. Hermanos, esta carta es una carta que realmente motiva la vida del cristiano, porque vamos a ver o a tratar de ver la vida cristiana como el apóstol Pablo la veía. Si usted nos acompañó la semana anterior, recordará que dijimos en la introducción que Pablo, por lo menos en esta carta, expresa cómo él veía todo a la luz del Evangelio, cómo trató Pablo de ver su vida a la luz de los ojos de Cristo, a la luz del Evangelio, y por tanto Pablo vivió una vida enfocada, una vida con propósito, y eso lo expresa específicamente en cada una de las partes, de los versículos que él va escribiendo. Si usted recuerda, mi amado hermano, que hoy me escucha, si usted recuerda, la semana pasada en la introducción dijimos que vamos a estar basando esta lección prácticamente, la temática va a ser ver en cada uno de los capítulos el gozo, porque el gozo es prácticamente, podríamos decir, el tema principal de esta carta. De hecho, usted tiene aquí en la presentación, si es la primera vez que está con nosotros, el tema general de esta carta, podríamos expresarlo de esta manera. Cristo. Este es el tema principal de la carta a los Filipenses. Cristo y su evangelio son las claves para el gozo verdadero. El gozo verdadero, no el gozo que ofrece el mundo, que es momentáneo y pasajero. El gozo verdadero solamente se pueden encontrar en la persona de Cristo y su Evangelio. Pero note, el gozo del cristiano debe ser o se basa no en las circunstancias que nosotros enfrentamos en la vida. Mis hermanos, mis amigos, si nuestro gozo se basara en las circunstancias de la vida, simplemente no tendríamos gozo, porque la vida en general nos golpea con situaciones adversas en las que una y otra vez nos vemos tentados o nuestro gozo se ve tentado a apagarse. Pero el cristiano verdadero, el cristiano fiel, que basa su vida con propósito en Cristo y en su Evangelio, jamás podrá sentirse desmotivado, porque aunque esté eh, en situaciones de escasez, tiene a Cristo en su corazón y por tanto gozo. Aunque esté en situaciones de enfermedad, sabe que Cristo está con él y por tanto experimenta el gozo. Así que hermanos, en cada una de las líneas, en cada uno de los versículos, vamos a ir viendo eh, este tema. Y en términos generales, la carta a los filipenses vamos a estar viendo los 10 gozos principales que podemos encontrar en el cristianismo. El primero que vimos la semana anterior fue el gozo del compañerismo en la oración o en la vida de oración. En esos primeros 11 versículos, Pablo muestra o les expresa a los hermanos las razones por las cuales él oraba por ellos y les expresa su sentimiento, su amor, les dice que les tiene grandemente en el corazón porque han sido una iglesia muy amada por él y que ellos también amaron al Pablo y contribuyeron en muchas ocasiones para su ministerio. Y al final, en los versículos prácticamente 9, 10 y 11, Pablo les dice cómo él ora a Dios para que ellos crezcan, fíjese, en amor, pero es un amor que va acompañado de conocimiento y discernimiento. Estoy citando específicamente el verso 9. Y Pablo ora para que ellos crezcan en amor, para que ese amor pueda ayudarles a generar frutos espirituales en su vida, verso 11, para que al final el nombre de Dios sea glorificado. Así que, hermanos, este es el primer gozo que nosotros
Deberíamos experimentar como cristianos, saber que estamos orando los unos por los otros para que crezcamos, pero orar con gozo, orar por nuestros hermanos, para que todos continuemos avanzando con fe, con amor, creciendo en la obra del Señor. En la sección que vamos a estar viendo hoy, hermanos, versículos 12 al versículo 26, vamos a ver el segundo gozo que podemos experimentar en el cristianismo. Y usted lo tiene aquí mismo en su presentación, y es el gozo de llevar una vida con propósito, o saber que estamos llevando una vida enfocada, una vida de propósito, hermanos. Pablo fue un hombre. eh, Sé que es un cliché, muchos lo repiten constantemente, que después de Cristo Jesús, Pablo pues ha sido, humanamente hablando, el hombre que más se ha parecido a Cristo Jesús, ¿no? La respuesta a la pregunta ¿por qué? Es simplemente, de nuevo, porque él vivió enfocado en Cristo Jesús. Su vida estuvo enfocada en Cristo, en su ministerio, en la predicación del Evangelio, y lo vamos a ver en estos versículos. Piense por un momento, o pensemos todos por un momento, si nosotros fuéramos los que estuviéramos en prisión, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cuál sería nuestro enfoque si estuviéramos en la prisión por haber predicado el Evangelio? Probablemente estaríamos enfocándonos en lo negativo, en lo malo, quejándonos con Dios por la situación que estamos enfrentando, pero no el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se enfocó en lo que él estaba enfrentando humanamente, sino en lo que el Evangelio podría producir aún en medio de esa circunstancia. Imagínese, la iglesia de Filipos fue establecida, como lo vimos la semana anterior, con el bautismo de Lidia y su familia, pero también con el bautismo del carcelero y su familia. Como Pablo a medianoche, estando con Silas encarcelado, cantaban himnos al Señor y los presos los oían. Eso, hermanos, es una vida de enfoque, una vida de propósito. Pablo siempre tuvo la determinación de servir al Señor, no importa la circunstancia, no importa dónde él estuviera, siempre vio todo a través de los ojos de Jesús, a través de los ojos del Evangelio, y eso, mis amados hermanos, es el reto para nosotros hoy en día, que sin importar la situación en la que estemos, tratemos de ver todo a la luz o a los ojos de Cristo Jesús. ¿Cómo reaccionaría Cristo ante esta situación? Pues bien, vamos al texto de una sola vez, hermanos, para que el tiempo, perdón, no nos gane. Vamos a leer, perdón, hermanos, verso 12. Usted lo tiene ya en la presentación, dice el apóstol Pablo. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Fíjese, después de decirles cuánto les ama y después de decirles que está orando por ellos, por sus hermanos, Pablo comienza a decirles, hermanos, quiero comentarles, quiero contarles que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Preguntamos en esta noche, ¿qué cosas le han sucedido a Pablo? Parece ser evidente. ¿Cómo sería la vida en una prisión? ¿Qué cosas le están sucediendo a Pablo en este momento? Humanamente hablando, si vemos las cosas con ojos humanos, humanamente no le está sucediendo nada bueno. Cuando él escribe a los Corintios en su segunda carta, les expresa cada una de las situaciones adversas que él vivió. Sabemos que Pablo estuvo con hambre, en desnudez, en naufragios, en pobreza, afligido, golpeado, apedreado, tantas situaciones adversas que Pablo en su ministerio tuvo. Pero en esta ocasión, cuando él escribe a los filipenses, está hablando de estas situaciones adversas que está enfrentando en este encarcelamiento en Roma. Y les dice
vaya, no lo expresa así, pero yo lo veo con cierto nivel de gozo. Quiero decirles, hermanos, quiero contarles esto, que las cosas que humanamente parecen malas y me han sucedido, más bien han redundado en el progreso del Evangelio. Solo por predicar a Jesús, Pablo está ahí. Pero no vemos a un Pablo deteniéndose en su misión o poniéndose a llorar ahí en la cárcel, callado. Porque incluso, hermanos, si nosotros miramos con detenimiento el verso, Pablo dice, en otras palabras, a mí me arrestaron, los judíos me acusaron en muchas ocasiones, estuve encarcelado en Jerusalén, en Cesarea, en Roma, y todo lo que le sucedió fue con el único propósito de callarlo. Muchos de los judíos querían que Pablo se callara, que Pablo no continuara predicando. Pero imagínense que Pablo dice, esto no ha sucedido. Contrario a lo que ellos pensaban, que metiéndome en la cárcel me iba a callar y que mi ministerio iba a terminar, eso no ha sido así. Más bien, estas situaciones adversas han servido para el avance del Evangelio. Incluso más. Incluso el Evangelio ha avanzado más, ha prosperado más que si yo estuviera libre. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros de nuevo? ¿Cómo sería nuestro comportamiento, hermanos, si nosotros fuéramos los que estuviésemos en la cárcel? ¿Nos callaríamos? ¿Buscaríamos la forma de salir y, por tanto, mejor no seguir con nuestro mensaje? Probablemente así sería, pero no el apóstol Pablo. Si nosotros vemos con detenimiento el versículo 13, Pablo nos va a mostrar en el versículo 13 y 14 dos evidencias de que el Evangelio continúa progresando o avanzando, incluso estando él en la cárcel. Mire, verso 13 dice, de tal manera, el Evangelio ha avanzado, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, o sea, evidentes en Cristo. Se han hecho evidentes en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Me disculpo, hermanos. Fíjense cómo Pablo dice o nos menciona su primera evidencia. De tal manera ha sido el avance del Evangelio que el Evangelio ha sido evidente, ha sido la palabra que utiliza, ha sido patente, ha sido evidente Cristo en todo el pretorio, en otras palabras, en todo el palacio romano, en toda esta cárcel. Se sabe que yo estoy preso por causa del Evangelio. Es decir, los gobernantes, los altos jerarcas saben que Pablo está aquí preso en Roma. Lo saben. Y saben que está preso por predicar de Cristo Jesús, dice, y a todos los demás. Mis hermanos, Pablo nunca desaprovechó una oportunidad para hablar de Cristo Jesús. Imagínense las rotaciones de guardas o de guardias, perdón, que estaban en custodia de Pablo. Hoy venía una serie de guardias a cuidar a Pablo y él aprovechaba el tiempo para predicarles. Al día siguiente, cuando había un cambio de turno y venían otros soldados, venía Pablo y les hablaba a ellos también. Cuando Pablo tuvo oportunidad de presentar su defensa en Jerusalén, le predicó, por ejemplo, a Agripa, y Agripa le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Cuando estuvo delante de Félix, de Festo, los gobernadores, les habló del Evangelio y no lo obedecieron. Es en esa ocasión cuando Pablo apela a César. Y casi que prácticamente esto es un cumplimiento, hermanos, de Hechos 9:15, cuando Saulo de Tarso es llamado, el mismo Cristo Jesús le dijo que iría a predicarle a los gentiles, pero que también llevaría este mensaje delante de reyes, delante de gobernadores. Y Pablo, ahora que está en Roma, que está en prisión, aprovecha para predicarles a todos. De hecho,
no está aquí en la presentación, pero si usted tiene una Biblia a mano, le invito a leer conmigo Filipenses 4, versículo 22, ya al final de la carta. Pablo dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Fíjese cómo se despide Pablo. Todos los santos en Roma os saludan, especialmente, especialmente los de la casa de César. ¿Quiénes son los de la casa de César? Los de la casa del emperador romano. Pablo no solamente había predicado a los hombres ahí, a ciertos guardias ahí, a ciertos hombres en eminencia ahí, sino que a algunos ya los había convertido al Señor y les llama los de la casa de César, los santos, es decir, los cristianos en la casa de César os saludan. Hermanos, la primera evidencia entonces de que el progreso del Evangelio estaba continuando es que ya algunos se habían convertido aún en Roma. Ni siquiera la cárcel pudo detener al apóstol Pablo de continuar predicando la palabra de Dios. En Hechos 28, al final de la carta de los Hechos, encontramos a Pablo durante 2 años alquilando una casa o en una casa alquilada, y él recibía a todos y desde ahí predicaba el Evangelio. Desde ahí nos escribió algunas cartas importantes. Hermanos, para mí esto es una gran exhortación. Yo no lo sé para usted, porque me invita a meditar en mi propia vida y preguntarme: ¿será que yo estoy aprovechando cada momento para predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús? Con toda la gente que yo me topo, les dejo aunque sea el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Pablo lo hizo. Pero fíjese la segunda evidencia aquí en el versículo 14. La primera evidencia es que el Evangelio estaba llegando incluso al Imperio Romano, o a la casa de César, a todo el pretorio. Pero la segunda evidencia, verso 14, y la mayoría de los hermanos, fíjese, recuerde que Pablo está en Roma y que en Roma ya existía Iglesia de Cristo. De hecho, él escribe su carta a los romanos. Ya había hermanos, ya había iglesia en Roma. Y Pablo solamente está ahora llegando con la predicación al pretorio, al palacio, ¿no? Al lugar donde él estaba encarcelado. Pero los hermanos, dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hermano, por favor, trate de poner en su mente cómo sería, cómo sería en ese momento ser cristiano en la capital del Imperio Romano. O sea, ser cristiano en Roma, donde estaba ahí el imperio. ¿Produciría eso temor? O sea, declarar en esa ocasión que usted era cristiano, le podía suceder lo mismo que le estaba sucediendo a Pablo, ¿sí o no? Ser cristiano en Roma definitivamente debió haber sido un gran reto. Y probablemente muchos hermanos en Roma habían perdido su ánimo, esa es la palabra que usa Pablo, habrían perdido su ánimo para continuar al menos predicando la palabra de Dios. Imagínense, no solo ser cristiano, sino predicar ahí en Roma. Muchos hermanos se habían detenido de tal práctica. Sin embargo, Pablo dice: mis prisiones han servido, han contribuido para que los hermanos aquí en Roma recobren el ánimo y han comenzado a predicar más la palabra del Señor. Se atreven mucho más a hablar. De nuevo, una gran exhortación, porque si yo estuviera en Roma con temor de predicar y yo veo que Pablo fue encarcelado por predicar de Cristo, probablemente, lejos de animarme, perdón, sentiría más miedo. Yo diría: bueno, si predico más, caeré en la misma circunstancia que está el apóstol Pablo. Iría yo también a la cárcel, así que mejor más bien prefiero no predicar.
Pero no sucedió esto con los hermanos en Roma. Vieron más bien un ejemplo en la persona de Pablo, que aún estando desde la cárcel continuaba predicando, y ellos dijeron, ¿cómo Pablo, estando ahí adentro, encarcelado, continúa predicando y nosotros que estamos aquí afuera nos podemos quedar callados? No, ellos encontraron un gran ejemplo en Pablo y comenzaron a hablar del Evangelio con, con mucho más denuedo, con mucha más valentía. ¡Wow! Hermanos, eh, a veces las situaciones negativas de la vida uno no les, en el momento no les puede encontrar eh, lo positivo que esa situación puede traer. En este particular, Pablo está diciendo, son palabras mías, pero es lo que creo que Pablo está diciendo, el que yo haya sido encarcelado ha sido un propósito de Dios, porque yo mismo, si estuviera libre, no hubiera tenido la oportunidad de predicarle a todo el pretorio y a todos estos soldados. Dios me trajo aquí con un propósito y lo estoy cumpliendo. Pero no solamente eso, mis prisiones han servido para animar a que los hermanos aquí en Roma continúen predicando el Evangelio. Así que el Evangelio está siendo predicado. Pablo, en otras palabras, dice, a mí no me importa lo que estoy pasando yo, siempre y cuando el Evangelio siga avanzando. ¿Sí ven? El enfoque de Pablo no estuvo en su propia vida, sino en que el Evangelio y el propósito de Dios se cumplieran. De hecho, lo va a decir a continuación en los versículos que continúa Pablo diciendo, en el versículo 15, porque de todo hay, como decimos popularmente, en la viña del Señor. Versículos 15 al versículo 18 vamos a leer. Dice, algunos, no todos, algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y por contienda, pero otros de buena voluntad. Verso 16, los que anuncian a Cristo por envidia, lo anuncian también por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros predican a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, cuando uno lee estos versículos parece contradictorio que un hermano en la fe predique a Cristo, como lo dice acá el apóstol Pablo, por envidia o por contienda. Hoy preguntamos, ¿qué es la envidia? Algunos han dicho que la envidia es cuando alguien no quiere que otra persona tenga, eh, o más bien, cuando alguien quiere tener lo que otra persona tiene. Pero también la envidia puede ser cuando alguien no quiere que usted tenga lo que usted tiene. No es tanto que él lo quiere tener, solo que usted no lo tenga. En este caso, ¿qué era lo que tenían estos hermanos que predicaban a Cristo? Tenían gozo. Habían recobrado el ánimo de predicar el Evangelio y de vivir con propósito. Esto no le gustó a otros hermanos en la iglesia. Y ellos dijeron, estos predican con gozo, nosotros vamos a predicar también. Pero no tenían una motivación genuina. Su motivación fue la envidia, fue la contienda. Como decir, vamos a predicar de Cristo también. Pero como usted puede ver, en el versículo 16, estas mismas personas que predicaban por envidia, lo hacían, dice, para añadir aflicción a mis prisiones, dice Pablo. En otras palabras, estos hermanos que predicaban a Cristo, lo hacían como para que Pablo continuara encarcelado, para que Pablo no saliera de ahí, para añadir, según ellos, aflicciones a las prisiones de Pablo. Estas mismas personas lo hacían sin amor. ¿Cómo es posible que se pueda predicar el Evangelio sin amor? Pero ellos lo hacían.
Es interesante entonces ver, hermanos, cómo algunos tienen diferentes motivaciones para predicar de Cristo. Unos lo hacen por envidia, otros lo hacen por contención, otros lo hacen sin amor, otros lo hacen fuera de la verdad, porque si usted ve en el verso 18, dice Pablo que algunos predicaban por pretexto. Esto significa que predicaban sin verdad, sin saber realmente lo que estaban haciendo. ¿Cómo estamos predicando hoy el Evangelio? Digo, si es que lo estamos predicando, ¿cómo lo estamos predicando? ¿Estamos predicándolos por amor, porque nos encanta compartir las buenas nuevas del Señor Jesús? ¿O simplemente porque el hermano predicador nos envió? ¿O porque el hermano que predica nos envía a predicar? ¿O porque lo vemos como una obligación y tenemos que hacerlo, porque si no vendrán consecuencias? ¿Es esa nuestra motivación? ¿O lo hacemos porque estamos agradecidos con el Señor por habernos dado la salvación? Hoy en día entonces, hermanos, podremos enfrentar también diferentes motivaciones para salir a predicar el Evangelio. Pero ¿qué dice Pablo? Sea que estos hermanos lo hagan en amor y en verdad, o estos otros lo hagan por envidia o por contienda, al final Cristo Jesús está siendo predicado. Y eso es lo que a mí me llena de gozo. Y eso es en lo que yo me gozaré al final del versículo 18. Pero ojo con esto, hermanos. No nos dejemos engañar. Hay algunos que dicen, bueno, este versículo 18 aplica a todas esas religiones que andan predicando de Cristo. Ciertamente no son iglesias de Cristo, no son la iglesia que el Señor estableció, pero están predicando de Cristo. Ellos también están haciendo lo bueno. No nos equivoquemos con esta línea de entendimiento, porque aunque ellos, este ejemplo que vemos en las palabras de Pablo, uno lo hacían por contienda, sí, y lo hacían por envidia, y otros con amor y en verdad, ambos predicaban lo mismo. Si usted analiza con cuidado el texto, ambos grupos, sea que tenían una motivación diferente, lo que predicaban era de Cristo. Predicaban una misma doctrina. No estaba hablando de predicar diferentes doctrinas. Estaban predicando de Cristo. ¿Y qué es predicar de Cristo, hermanos? ¿Cómo se puede predicar de Cristo sin hablar del Evangelio? Cristo mismo le dijo a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Predicar de Cristo es predicar del Evangelio. Y predicar del Evangelio, mis hermanos, es predicar del bautismo. No se puede predicar de Cristo si no se predica del bautismo. Porque el bautismo es parte del Evangelio. De hecho, el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús, que se ven claramente representados en el momento del bautismo. Romanos 6, versículos 1 al 4. Entonces, si alguien dice que está predicando de Cristo hoy en día y niega la eficacia del bautismo, ese realmente no está predicando de Cristo. Si me comprenden, tenemos que tener cuidado de qué se está predicando, porque esa enseñanza o esa doctrina tiene que ser respaldada por la palabra del Señor. Bien, necesito avanzar, amados hermanos. Se nos empieza, como siempre, a acabar el tiempo. Vamos a leer ahora versículo 19. Permítanme, hermanos, para avanzar un poco acá. Es interesante para mí, hermanos. Estos programas nos ayudan mucho. Si usted puede ver en la presentación, con solo que yo ponga el cursor de mi ratón sobre la palabra Cristo, me marca en todo el texto eh, las ocasiones en las que aparece la palabra Cristo. Y solo en esta sección que hemos estado considerando hoy, versículos 12 al 26, solo en esta sección Pablo menciona la palabra Cristo 9 veces. Usted lo puede ver en su Biblia.
Así usted la tenga en la mano, cuente. 9 veces Pablo menciona la palabra Cristo. ¿Por qué? Porque su vida fue cristocéntrica. El propósito de su vida fue Cristo Jesús. Él vivió para Cristo. Ese fue el propósito, el enfoque de su vida. Vea lo que dice el verso 19. Porque sé, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Acá en el versículo 19, Pablo sencillamente expresa su confianza en el Señor, expresa su confianza en el Espíritu Santo, expresa su confianza en la providencia de los hermanos a través de la oración. Pablo sabía que la oración puede cambiar situaciones. En otras palabras, les dice, yo estoy aquí preso. Mientras estoy aquí preso, el Evangelio continúa avanzando, pero tengo confianza de que el Señor, la suministración de su Espíritu, harán posible que yo pronto salga de este lugar. Sé que pronto seré liberado porque ustedes, hermanos, están orando por mí. Reconocemos, hermanos, hoy en día que la oración cambia situaciones. Por más gris, por más negro, por más triste que se vea la situación, la oración puede cambiar una situación. Ya le sucedió al apóstol Pedro en Hechos capítulo 12. Estando encarcelado, la iglesia hacía constantemente oración por él de noche y el Señor lo liberó de la cárcel con un ángel. Hoy en día el Señor puede hacer lo mismo con nuestras situaciones. La oración cambia situaciones. Verso 20. Ve el anhelo de Pablo. Ve la esperanza de Pablo. Conforme a mi anhelo. Pablo deseaba, Pablo deseaba humanamente salir de esa cárcel. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza también de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Fíjese, hermanos, de nuevo, ¿cómo no animarse con las palabras del apóstol Pablo? Él dice, tengo plena confianza. No tengo razón para dudar del Señor. Tengo plena confianza de que el Señor no me dejará ser avergonzado. No me dejará sufrir más de lo que yo pueda soportar. Sé que algún día Él me liberará de esta cadena porque sé que en mi vida o en mi muerte Cristo será magnificado. Claro que esto era una realidad. ¿O acaso Cristo dejaría de ser lo que es solo porque Pablo moriría o solo porque Pablo estuviera en prisión? Pablo dice, no, estoy seguro de que ahora también Cristo será magnificado. No solo el Evangelio continúa avanzando, no solo el Evangelio es engrandecido, sino que también Cristo será magnificado en mi vida o en mi muerte. En mi cuerpo Cristo será magnificado. Y a continuación viene a decirnos, a dar en el clavo, como decimos popularmente, con este versículo que tanto nosotros conocemos, el verso 21. Dice, para mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo pudo haberlo expresado de muchas formas, de una manera complicada, de una manera fácil, pero lo dijo más que fácil. Lo representó muchas veces con su vida, lo mostró muchas veces con su vida y ahora lo dice con palabras. Para mí, el vivir es Cristo. Hermanos, amigos, ¿es esto una realidad para nosotros? ¿Es esto una realidad para usted? Para usted, el vivir es Cristo Jesús. Es decir, todo lo que usted hace en su vida gira en torno a la persona de Cristo.
Mis hermanos, estamos viendo la vida a través de los ojos de Cristo, a través de los ojos o la luz del Evangelio. Para mí, dice Pablo, todo lo que yo hago en la vida tiene que ser fundamentado a través de Cristo Jesús. Y sé, por tanto, que morir es ganancia. Hermanos, esta es una frase que es 100% verdadera, solo para aquellos que han vivido en Cristo Jesús. El morir es ganancia para aquellos que han vivido con Cristo Jesús. Hay que decirlo con toda honestidad. Una vida que se ha vivido sin Cristo es una vida desperdiciada. Una vida que se apaga sin Cristo es una vida que no volverá a dar luz. Pero sabemos que los que morimos en Cristo es ganancia porque estamos a la presencia de Él y que algún día seremos resucitados. Por eso Pablo dijo esas palabras con confianza. El morir es ganancia para mí. ¿Por qué? Porque estaré en su presencia. Fíjese cómo el verso 22 dice eso. Mas si el vivir en la carne, es decir, si permanecer en este cuerpo, si permanecer aquí en la cárcel, resulta para mí en beneficio de la obra, si quedarme en vida es para el beneficio de la iglesia o de la continuación de la predicación, entonces no sé qué escoger. Pablo humanamente no sabía qué escoger. Para él morir era ganancia, para él irse con Cristo era lo mejor, pero sabía que también quedar en vida resultaría en un beneficio para la iglesia, para los hermanos. Y él dice, yo no sé qué escoger. Por esta razón, verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Fíjese cómo él lo expresa, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué partir de este mundo? Y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pongámonos en las sandalias de Pablo por un momento. ¿Qué sería para él muchísimo mejor? Estar encarcelado, tener cadenas en sus manos, grilletes en sus pies, estar siendo azotado y golpeado en la cárcel, o estar con su amigo Cristo Jesús, con su Salvador Cristo Jesús. ¿Qué es mejor? Claro que Pablo dice, sé que es muchísimo mejor estar ahora con Cristo, estar en el paraíso con Él. Pero, fíjense, 24, verso 24, pero quedar en la carne, es decir, continuar en esta situación en la que estoy, en la carne, es más necesario por causa de vosotros. Wow, hermanos, el gozo de una vida con propósito. Saber cuál es el propósito por el que se está aquí en la tierra y el propósito por el cual estamos en la iglesia es tan importante. Pablo no se creía superior a los demás, por supuesto, pero él dice, mis prisiones, mi sufrimiento, mi tribulación han servido para que el Evangelio llegue a estas personas. Mi situación ha servido para que los hermanos ahí afuera se animen a predicar de Cristo. Si yo me voy, si yo muriera, ¿cuánto cambiaría eso las cosas? Así que aunque yo me quiero ir con Cristo porque sé que es mejor, es muchísimo mejor para mí, perdón, porque voy a estar en su presencia, si yo me muero, ¿será mejor para los hermanos? Si yo me muero, ¿será mejor para el propósito de Cristo? ¿Que la iglesia avance, que el evangelio avance? Fíjese, qué interesante pregunta. En el versículo 24, Pablo dice, mi vida, mis sufrimientos, mis aflicciones son para el beneficio de los hermanos. Y si el Señor, mi Salvador, me tiene en esta cárcel, en la situación en la que estoy,
Él sabe por qué. Estoy aquí y los hermanos continúan predicando. Estoy aquí y el Señor no me ha abandonado. Hermanos, amigos que hoy me acompañan en esta clase, estoy seguro, sin temor a equivocarme, que usted que me está escuchando está pasando por una situación difícil. Yo no sé cuál es. Yo sé cuál es mi situación, sé cuáles son mis situaciones. Personalmente no las conozco las suyas. Quizá ni le conozca personalmente, pero sí sé que todos tenemos dificultades en la vida. Preguntémonos en esta noche, ¿cómo puede mi situación, cómo puede esta situación mía ayudar al proceso o al progreso del Evangelio? ¿Cómo puede ayudar mi situación a fortalecer o animar la vida de mis hermanos? Vivamos, hermanos, una vida de propósito. Veamos nuestras situaciones a la luz del Evangelio, a los ojos de Cristo Jesús. Verso 25, vamos terminando, hermanos, verso 25 y 26. Dice Pablo, para finalizar, y confiado en esto, estoy confiado en esto, dice Pablo, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Es decir, Pablo estaba confiado que aunque él quería ir con el Señor y estar delante de su presencia, el Señor todavía tendría un tiempo más, que su ministerio terrenal aún no había terminado y que el Señor le permitiría estar todavía más tiempo con vida para el provecho de los hermanos de la iglesia. Dice, sé que permaneceré con todos vosotros para el provecho. Esta palabra provecho es la misma que vimos, si no me equivoco, en el versículo 12, que significa el avance o el progreso. Provecho, progreso. Dice, estaré mucho más tiempo con vosotros para el progreso de vuestra fe. Pablo continuaría un tiempo más ahí para que los hermanos continuaran fortaleciendo su fe, pero también dice, para que aprovechen, para que avancen en el gozo, para que ustedes aprendan a vivir una vida de propósito. Pero note, al final, ¿cuál es el propósito final? Era el propósito final? Dice Pablo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Pablo acá, en esta parte final? Yo sé, dice Pablo, que al final mi presencia, en el tiempo que me quede vivir aquí en la tierra o estar aquí en la cárcel, va a servir para que abunde la gloria mía, pero que abunde en Cristo Jesús. Fíjese, Pablo no se enfocaba en él. Él se vio a sí mismo como una herramienta en las manos del Señor, como un instrumento en las manos del Señor para animar a los hermanos. Pero Él no es el punto principal. El punto principal es Cristo. Pablo dice, si Cristo me permite permanecer aquí, va a ser para que ustedes aumenten su fe en Él, no su fe en Pablo, no la gloria en Pablo, sino la gloria de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por mi presencia entre ustedes. Wow, para mí impacta grandemente este versículo, hermanos, porque de nuevo me lleva a mí a preguntarme, mi presencia, ¿es mi presencia importante en la vida de los hermanos? Mis hermanos en la fe ven la presencia de Cristo o la gloria de Cristo cuando yo estoy presente con ellos, o más bien ellos se desaniman cuando yo estoy presente. Eso es un gran reto para mí, saber o reconocer que mi presencia debe motivar a los hermanos a continuar adelante en la fe,
que ellos vean a Cristo en mí para que se gocen, se motiven, cobren ánimo y continúen predicando el Evangelio? ¿O soy yo un motivo para que los hermanos se quieran apartar de la iglesia o se desanimen? Wow. Hermanos, yo creo que en esta noche la frase que debe prevalecer en nuestra mente es: para mí el vivir es Cristo. Si Cristo está en mí, mi vida será una vida de gozo, una vida con propósito. Tristemente, las personas que se suicidan, las personas que se quieren morir y se quitan la vida, es porque no han conocido a Cristo, porque no han experimentado el gozo verdadero y por eso no le encuentran un propósito a su vida. ¿Sabe Dios cuántas personas han estado a nuestro alrededor sufriendo esta situación y nosotros somos el instrumento de Dios para llevarles a ellos esperanza? Y nos hemos mantenido callados. No podemos continuar así, hermanos. Si hemos estado callados y no hemos estado hablando del Evangelio, debemos llevar el Evangelio a estas personas. Pablo en esta carta le va a dar muchas razones a los hermanos para continuar en gozo, pero en esta sección que hemos visto hoy, habla del gozo de una vida con propósito. Él vivió con propósito y su propósito era Cristo. Por eso quería estar con Cristo, porque él sabía que él tenía a Cristo en su corazón, pero quería estar con él para quedarse y continuar así por la eternidad. Hermanos, pregunto en esta noche, a manera de conclusión, ¿cuál es su propósito en la vida? ¿Por qué está usted en la iglesia? ¿Por qué lo ha llamado el Señor? Cuando usted conteste a esa pregunta, estará listo para vivir una vida para el Señor. Gracias, hermanos, amigos, por acompañarme esta noche en esta lección donde hemos encontrado gran consuelo. La próxima semana les espero para continuar viendo el gozo del cristiano. Paz en Cristo Jesús a todos.